Señores, bienvenidos, tercera clase de esto que son soldaduras con electrodo de tungsteno y protección gaseosa, equipo STIG, así se les conoce. Este es el equipo Solda 1120-220 de Urrea y te voy a platicar en esta ocasión tres funciones que hay en él: arco pulsado, frecuencia del pulso y ancho del pulso. En qué consiste y sobre todo en la práctica, cómo te van a servir para que puedas aplicar mejores soldaduras. Así es que sin más preámbulo, bienvenidos. Este video es presentado por Herramienta Automotriz e Industrial. Ubícalos en Calzada Cuauhtémoc, esquina Zacatecas, en Torreón, Coahuila. Bien, señores, te pongo un poquito en contexto. En el video pasado, si no te lo perdiste, nosotros estábamos soldando sin arco pulsado y teníamos un amperaje de 35 amperios. Bien, ve qué sucede si yo aplico mis procesos de soldadura a 35 amperios sin el arco pulsado. Vean esta soldadura. Si pueden observar, aquí ya tenemos un punto de fusión. Bien, hay una socavación incluso aquí, donde la soldadura ya había tenido penetración en el material. Les explico, lo voy a tratar de hacer lo más práctico posible para no entrar en temas teóricos muy a fondo. Entrar en un tema teórico es explicarles cómo varían las ondas sinusoidales, cuáles son los porcentajes, medir tiempos, etcétera. Pero hay una forma fácil de hacerlo. Aquí tengo ya mi equipo. Observen esto. Voy a poner 20 amperios primero en mi corriente de base. Bien. Ya les expliqué cómo hacer que este display no varíe tanto mientras tú lo configuras. Entonces, primero se configura la corriente de base. Ahí están 20 amperios. Y también me voy a ir a 80 amperios de mi corriente de soldadura. La función de arco pulsado involucra directamente estos dos controles, corriente de soldadura y corriente de base, y también la frecuencia del pulso y el ancho del pulso. Cuando ya entró la función de arco pulsado, primero, ¿qué es la frecuencia del pulso? Aquí nos dice de 0.5 Hz hasta 5 Hz. Quiere decir que durante un segundo tú vas a poder tener desde medio pulso hasta 5. Medio pulso, así se ve cuando lo ponemos ya en función soldando con nuestro equipo. Puedes darte cuenta que ese destello varía una vez cada 2 segundos. ¿Pero qué es ese destello? Bueno, es el cambio de la potencia entre los 80 amperios y los 20 de mi corriente de base. Corriente de soldadura y corriente de base, no se les olvide. Si yo pongo en la frecuencia del pulso 5 Hz, entonces ese cambio entre mi corriente de soldadura y mi corriente de base se va a repetir 5 veces por segundo. ¿Qué hay aquí con este tema? Si tú eres muy rápido para soldar, puedes usarlo a mayor potencia, la frecuencia del pulso, o a mayor cantidad de repeticiones. Yo la uso normalmente 1 a 2 ciclos por segundo. Ahora, el ancho del pulso. Aquí vemos un potenciómetro que nos dice porcentaje del 10 al 90%. ¿A qué va este control? Pues bien, si yo la tengo en el 10, quiere decir que el 10% del tiempo mi corriente de soldadura, o sea, 80 amperios, va a estar esa cantidad de tiempo, ¿sí? Y el restante, el 90%, vamos a tener 20 amperios. Ahora, con esos 80 de mi corriente de soldadura, es con lo que voy a proteger las soldaduras para materiales muy delgados o muy susceptibles al daño térmico. Pueden ser aceros inoxidables delgados, aluminios, titanio, etc. Si yo le doy 90%, va a manifestarse la soldadura de la siguiente forma. El 90% del tiempo de esos ciclos
voy a tener 80 amperios y el 10% restante 20. Entonces vamos a poder tener mayor penetración, puesto que la cantidad del tiempo de esos 80 amperios va a ser mayor. Pero bueno, para no confundirlos más, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a poner varios ejemplos. Normalmente yo voy a estar oscilando entre un pulso por segundo y en la mayoría, para que funcionen las soldaduras, voy a tener el 40% del ancho del pulso. 40-50%. Vamos a ver esos ejemplos. Listo. ¿Qué temperatura hay? Mira, chécalo acá. 55, 57 grados. ¿Te fijas cómo bajó la temperatura? Ahora ve la diferencia del cordón. Aquí no se notan ya mucho las concavidades, ¿sí? Se empiezan a marcar un poco más los pulsos. Te lo voy a mostrar por el otro lado. Por el otro lado hay una penetración prácticamente plana. Bien, estos son 0.5 pulsos por segundo. Te lo voy a mostrar ahora a 5 por segundo. Vamos a subir aquí al máximo la frecuencia de los pulsos. Quiero que notes cómo se ven. 5 por segundo. Temperatura. Ven, chécala. 30, 32, 31, 45, la más alta. ¿Y sabes qué pasa? Que eso es a pesar de que acabamos de hacer 2 cordones seguidos con el arco pulsado. Independientemente de la cantidad de pulsos por segundo, la temperatura no varía mucho. Y vamos a ver la penetración. Por el otro lado, ¿tenemos penetración? Sí tenemos penetración. Chécalo ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a mostrarlo con material de aporte, pero voy a volver a mover mis ciclos. Ahora, el ancho del pulso estaba en 10%. ¿Qué quiere decir? Que el 10% del tiempo yo tenía mi corriente de 80 amperios cada ciertos ciclos. Voy a regresar el ciclo aproximadamente a 1 por segundo y voy a aumentar el ancho del pulso. Me voy a ir aproximadamente al 20%. Te lo voy a mostrar ya. Bueno, vamos a dejarlo al mínimo, al 10. ¿Sí? Lo dejamos al mínimo, el ancho del pulso. Vamos a aportar material ahora sí. Voy a tomar otra lámina limpia. La temperatura 23.3 grados. Bien, ahora sí vamos a aportar material y vamos a hacer también un cordón. Recorrer un poquito. Ahí. Listo. ¿Listo? Sí. Perdón, lo siento. Lo que estás viendo ahorita es un cordón, pero sin arco pulsado. Si te fijas, no hay destello de alto y bajo de soldadura. Chécale rápido la temperatura. 135 grados fue el máximo. Y ahí va bajando. Mira. 93, 95, apenas empieza a bajar. ¿Va? Analiza un poquito el cordón. ¿Cómo se ve? Se ve muy plano. Por este lado, mira, mi Brian. Para que se vea el color. Ahí es. Se ve muy plano el cordón. Vamos a quitar esta lámina. Ahora sí, disculpa. Te lo voy a mostrar con el arco pulsado.
Voy a limpiar un poquito estas láminas. Una cosa muy importante, no estamos tratando el material con la limpieza que debería de tener, pero ahora sí nos vamos a ir al arco pulsado. Tenemos un pulso por segundo y estamos al 10% del ancho del pulso. Vamos a aportar un poco de material y vas a ver cómo cambia. Mira, ahí voy a terminar el cordón. Chécale rápido la temperatura. Estamos a 128, 125, pero necesito que analices este cordón. Si puedes verlo, está muy prominente, muy pronunciado. De hecho, es un poco más alto que la varilla. Esta varilla de aporte es de un 16avo. Es varilla de aporte 308L, ¿sí? Y el cordón está muy pronunciado. Quiero que veas esta diferencia. Te dije que estábamos al mínimo acá, en el ancho del pulso. El 10% de esos 80 amperios, el 10% del tiempo teníamos esa corriente y el resto era el 20% aproximadamente la corriente de base. Si yo muevo el ancho del pulso al máximo, ahora analiza el cordón que sigue. Voy a limpiar un poquito la pieza. Y vamos a hacer aquí otro pequeño cordón. Bien. Tenemos los mismos 80 amperios. El ancho del pulso está al 90%. Quiere decir que el 90% del tiempo voy a tener la corriente máxima y aproximadamente un pulso por segundo. Abro el arco. Aquí está. La temperatura es alta porque pueden ver incluso el color. 138, 135. Ahí está. Ahora analicen el cordón. Si pueden ver, el material está quemado. Hay muchos cambios que afectan con el calor. Bien, vamos a hacer otro cambio. Vamos a disminuir el ancho del pulso a la mitad, ¿sí? Y hacemos otro cordón. Este sí lo voy a tomar con las pinzas. Está muy caliente. Tomamos otra pequeña probeta. Tenemos los mismos 80 amperios. Un pulso por segundo aproximadamente. Pero estamos a la mitad de tiempo con el ancho del pulso. Es decir, estamos aproximadamente al 40%. Abrimos el arco. ¿Listo? Aquí está ya el cordón. Nota lo siguiente. Estos son los anteriores. Chécate el brillo de ambos. Este está más limpio y este no. Bien. Si comparamos estos otros, este no está tan limpio. De hecho, se ve muy afectado térmicamente y este no. Bien, señores, cambiamos parámetros. 60 amperios en nuestra corriente de soldadura, 10% en la corriente de base y aproximadamente 40% el ancho del pulso. La frecuencia, un pulso por segundo. Bien, vamos a abrir el arco. Ahí tenemos ya los pulsos.
¿Listo? Aquí está nuestro cordón. Temperatura para empezar. 100 grados, 85, 71, 68 y disminuye rápido. Bien, acá en lo último ya tenemos 70 grados. Analicen el cordón. Vean la textura, el brillo. La soldadura está limpia. Vamos a checarla por el otro lado. Aquí está. Hay penetración, la soldadura está limpia también, no está contaminada y la zona afectada térmicamente pues es mínima. Bien, señores, recapitulando y casi para cerrar, ya sabes para qué te sirve el arco pulsado. Es para tener alternancias entre corrientes más alta y más baja. La frecuencia del pulso es para saber cuántas veces sucede por segundo este proceso. Y el ancho del pulso es para que configures qué porcentaje del tiempo quieres que esta corriente más alta esté funcionando en tus procesos GTAU. Si te interesa alguno de estos equipos, recuerda en Herramienta Automotriz e Industrial, que es uno de los distribuidores Urrea, lo puedes encontrar. Así es que, señores, gracias por habernos acompañado. Si el video te gustó, regálanos un like, ayúdanos compartiendo y suscríbete. Tu amigo Jesús Camacho, como siempre, con la mejor actitud. Excelente día.